Bien, mis hermanos, les invito a que abran sus Biblias conmigo en el Evangelio según Juan, capítulo 19, versículo 6. Y vamos a darle observación a la palabra de Dios. Capítulo 19, versículo 6. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo: «Crucifícale, crucifícale». Pilato les dijo: «Tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él». Los judíos le respondieron: «Nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios». Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: «¿De dónde eres tú?». Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato: «¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y tengo autoridad para soltarte?». Amén. Estamos en el contexto en donde nuestro Señor Jesús se encuentra allí en el palacio del procurador romano. Ha sido llevado por los judíos, quienes han solicitado incisivamente que se le condene a muerte. Hemos observado que ya el romano ha declarado públicamente que él no encuentra ni haya ningún delito en Jesús. Sin embargo, estos hombres insisten en que debe morir. El domingo anterior hablábamos acerca de los azotes, la corona de espinas, el manto de púrpura, y veíamos cómo nuestro Señor fue terriblemente lastimado, fue humillado, fue abatido. Hablábamos de esa corona de espinas que fue puesta sobre su cabeza, la cual representa la maldición del pecado que cayó sobre la tierra. Y decíamos que nuestro Señor tomó nuestro lugar, que Él sufrió por nosotros, por sus llagas fuimos nosotros curados, y no tanto curados de las enfermedades físicas, porque sabemos que aún nos aquejan cada día, más bien curados de la principal de todas las enfermedades, el pecado, que es la raíz se puede decir que es la raíz y causa de la mayoría de las enfermedades. Bien, avanzamos en el versículo 6 y como acabamos de ver, dice: cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo: «Crucifícale, crucifícale». Pilato les dijo: «Tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él». Allí estaba nuestro Señor, sangrante y escarnecido, ante esta turba enardecida, y la visión no suavizó los sentimientos de estos crueles enemigos. En esta sección se describe el último intento de Pilato por liberar a Jesús, convencido de su inocencia, y también su fracaso absoluto, ya que los principales sacerdotes
le observaron dudoso, y tan pronto el Señor apareció ante ellos, se pusieron a gritar frenéticamente que debía ser crucificado. Fueron ellos los que encabezaron ese clamor y no se conformarían con nada que no fuese su muerte. Es una triste realidad que a lo largo de la historia no ha habido perseguidores de los verdaderos creyentes tan duros, crueles, insensibles y sanguinarios como los ministros religiosos. Los mismos hombres que deberían dar ejemplo de bondad, de misericordia, de amor y compasión, han sido a lo largo de la historia los más terribles perseguidores de los verdaderos hijos de Dios. Han resultado ser los más indolentes, despiadados y crueles con sus victimarios. Demostrando así la falsedad de sus doctrinas y lo que esconde su fanatismo religioso. Muchas veces los hombres que se escudan bajo el legalismo extremo y la fachada religiosa realmente están tratando de esconder su hipocresía y su maldad. Seguramente estos líderes eclesiásticos, junto con sus siervos, los alguaciles, querían que Cristo fuese crucificado para hacer efectiva la maldición de Deuteronomio 21, en donde dice la palabra: maldito por Dios es el colgado sobre el madero. Maldito todo aquel que fuese colgado sobre un madero. Tal vez estos religiosos extremos estaban buscando que sobre nuestro Señor cayese esa maldición de Deuteronomio. Y efectivamente caería, porque dice la palabra que Él nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Y también dice que anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Entonces, sin darse cuenta, estaban clamando, estaban gritando para que se cumpliese lo que el Padre había dispuesto para su Hijo desde la eternidad y en su soberana voluntad. Con tanto odio, tanto desprecio, tanto rechazo, pedían a gritos que el bendito Señor fuese crucificado. De todas formas, si analizamos y pensamos bien, nada sería más conveniente para nuestro provecho el hecho de que nuestro Salvador fuese crucificado y llevase la maldición que nosotros merecíamos. Porque ciertamente Él llevó nuestra maldición y por su sangre fuimos limpios de todo pecado. La expresión de Pilato que aparece en este versículo 6, tomadle y crucificadle, es el lenguaje de alguien irritado, impaciente ante la obstinación. Es fácil de captar su enojo, disgusto y molestia con la paciencia ya perdida. Sabiendo que los judíos no podían matarle, como ya lo explicamos, porque era algo que solamente le competía o le correspondía a los romanos, este hombre habló con ira e ironía. Entonces parece decirles: hagan ustedes el trabajo sucio, si de verdad quieren que se haga. Lleven su prisionero y no me molesten más con el caso.
yo no hallo delito en él, y en lo que a mí respecta, este hombre es inocente. Por tercera vez, este romano recalca su veredicto sobre la inocencia de Jesús, empleando exactamente las mismas palabras. No ha de cabernos la menor duda que este gobernador hablaba sarcásticamente, y así lo entendieron sus oyentes, porque si no hubiese sido de esa forma, de seguro habrían tomado a Jesús, le habrían llevado y ellos mismos le habrían asesinado. Pero entendían que el hombre les estaba hablando irónicamente, y así lo entendieron. Si les hubiese autorizado para crucificar a Jesús, inmediatamente lo hubiesen hecho y de buena gana. Eso era lo que querían. Ni cortos ni perezosos lo habrían hecho. Versículo 7. Los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Aquí vemos cómo los sacerdotes recurren a nuevos argumentos para acusar a nuestro Señor. Y por primera vez presentan la causa principal por la que acusaban a Jesús. Después de haber dicho que se trataba de algo político y de haber dicho que nuestro Señor estaba promoviendo una sedición contra Roma, y al ver que esto se les venía abajo, que Pilato les dice que no encuentra ningún delito en él, entonces ahora acusan a nuestro Señor de blasfemia y de infringir su propia ley, por lo cual parecen decir: en vista que no deseas condenarlo por sublevación política, ahora le acusamos de cometer delito contra nuestra ley y nuestra religión, que tú, en calidad de gobernador, debes también proteger. Pedimos que sea condenado a muerte por afirmar ser el Hijo de Dios, lo cual, según nuestra ley, es una blasfemia y un delito de muerte. Seguramente hacían referencia a Levítico 24, que dice textualmente: el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto, toda la congregación lo apedreará. Estaban diciendo que Cristo era un infractor de la ley y le estaban acusando de blasfemia. Pero lo que no estaban teniendo en cuenta era que esa misma ley decía que al que blasfemare debían de apedrearle, no de crucificarle. Seguramente a estos hombres les estaba ocurriendo como a muchos hoy en día, a muchos en la actualidad. Toman ciertas partes de la Escritura y las sacan del contexto y solamente acogen para sí lo que les conviene. Sí, la ley decía que el que blasfemare el nombre de Dios debía morir apedreado, pero ellos aquí estaban diciendo debe morir, pero estaban obviando lo que la ley decía. Y así le ocurre a muchos también, que toman ciertos pasajes, ciertas promesas de la Escritura y dicen: sí, esto es para mí, pero se olvidan del condicional que las antecede, se olvidan del contexto y seguramente quieren, como ya lo dije, tomar lo que les agrada y hacer a un lado lo que no. Sin embargo, eso no lo mencionaron ante Pilato, no dijeron que debería morir apedreado.
La blasfemia se consideraba uno de los delitos más serios en la ley judía y merecía pena de muerte. Blasfemia, hablar mal de Dios. Y en este caso estaban acusando a nuestro Señor de ser un blasfemo por decir que era hijo de Dios. Finalmente la verdad salió a la luz y estos líderes religiosos no llevaron a Jesús por causar rebelión contra Roma, sino porque pensaban que quebrantaba sus leyes religiosas, blasfemando y diciendo ser el Hijo de Dios. Este título era significativo para los romanos y de hecho César Augusto se había declarado hijo de un dios por ser heredero del poder y del título de Julio César. El pronombre que aparece en este versículo 7, nosotros, es enfático y hace hincapié en la importancia que tenía para ellos el caso, a pesar de que no fuese de interés para los romanos. Por su parte, la expresión Hijo de Dios, como ya lo hemos dicho varias veces, equivalía a ser igual a Dios, ser uno con Él. Cuando nuestro Señor afirma ser el Hijo de Dios, no es como lo malentienden la secta de los testigos de Jehová, diciendo que el Padre es uno y que Él es otro. No. Cuando Él dice, soy el Hijo de Dios, está declarando ser uno en esencia, en naturaleza, en voluntad, en poder, en todos los atributos, ser uno con el Padre, es decir, ser Dios mismo. Por eso fue que cuando el sumo sacerdote escuchó estas palabras, rasgó sus vestiduras, porque para él fue una blasfemia terrible. Y así lo entendieron y así nos lo da a entender la palabra. Algo intolerable para un judío quien comprendía a perfección que esas palabras correspondían a Dios hecho hombre. Eso era lo que significaba decirse hijo de Dios. Si los judíos hubiesen sido honrados, no solo habrían dicho que la persona que tenían enfrente afirmaba ser el Hijo de Dios, sino que también había obrado los milagros y las poderosas señales como demostración de su divinidad. Ellos dijeron, este hombre afirma ser el Hijo de Dios, pero se negaron a reconocer todo lo que se hizo delante de sus ojos. Estos guías ciegos no querían ver más allá de sus narices, pues se resistían a creer que Jesús es verdaderamente el Dios hecho carne. Y en lugar de encontrar luz en la palabra para su propio bien, tropezaron en ella para su propia destrucción. Y aunque citaban la ley que conocían, pronto serían dejados en una ceguera judicial. A ellos les daba igual que Pilato escuchase una u otra acusación con tal que cooperase con ellos, matando a Jesús. Versículo 8. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. La nueva acusación de blasfemia contra Jesús hizo ver a Pilato las cosas de otra forma, quien de hecho ya estaba sintiendo temor,
se sentía inquieto y asustado ante la situación. Tal vez por el temor de perder el favor de Roma ante su incapacidad para controlar a los turbulentos judíos, tal vez sentía miedo de que se formase una revuelta y él perdiese su puesto. O seguramente por presentimiento de la verdadera naturaleza de Cristo. La idea que el prisionero manso y humilde que tenía ante sí pudiese ser alguna clase de ser superior y no un mero hombre, alarmó grandemente a su débil e ignorante conciencia. ¿Sería posible que tuviera enfrente a alguna clase de Dios con forma de hombre? ¿Acaso estaría castigando a una deidad? Como romano que era, había oído y leído innumerables historias procedentes de la mitología griega y romana acerca de los dioses que descendían a la tierra bajo formas humanas. ¿Sería acaso este prisionero uno de ellos? Ya había sentido miedo, pero ahora se estaba llenando de pánico. Indudablemente el comportamiento tranquilo, digno y majestuoso de nuestro Señor le inquietaba aún más. Antes que los judíos hicieran su última acusación, el juez romano ya estaba totalmente convencido de la inocencia del prisionero. Deseaba liberarle y de hecho le temía. Sin embargo, ahora que ha escuchado que es el Hijo de Dios, se siente más asustado aún. La palabra más muestra claramente que Pilato había terminado lleno de miedo, pero que lo había también sentido desde el comienzo, y su conciencia estaba intranquila. Nunca le gustó en lo más mínimo el caso que le presentaban. Le daba miedo que le presentaran a un predicador tan extraordinario como nuestro Señor y a alguien que había obrado semejantes milagros. Ahora que escuchaba la reivindicación de su divinidad, tenía más miedo. Debemos tener en cuenta que Pilato, como gobernador de Judea, era cumplidamente informado de todo lo que allí sucedía. Sin dudas este hombre escuchó de lo que nuestro Señor hizo y de sus milagros y asombrosas señales. Es muy probable que lo que ocurrió con Lázaro haya llegado a sus oídos. ¿Cómo no habría de inquietarse aún más al oír que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Cómo no debía considerarlo una advertencia? Y ya que su propia esposa le había advertido que no tuviese nada que ver con la muerte de este justo. Estaba atemorizado, inquieto, intranquilo, seguramente no hallaba descanso en medio de todo esto. Versículo 9. Y entró otra vez al pretorio y dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. La entrada de Pilato al pretorio es la tercera y última en el desarrollo del juicio al Señor. Las palabras de los judíos acusando a Jesús de ser el Hijo de Dios resonaban en su mente,
por lo cual pensaba, ¿cómo es posible que este hombre sea el Hijo de Dios? La acusación era tan grave que no quiso estudiarla en público, sino que prefirió interrogar a nuestro Señor en privado. La pregunta ¿de dónde eres tú? Significaba ¿quién eres? ¿Qué eres? ¿Acaso provienes del cielo? ¿Cuál es tu verdadera identidad y origen? ¿Eres del cielo o de la tierra? ¿Eres alguien superior o un simple mortal? Dímelo con claridad y en privado para que resuelva el caso. Tal vez se aferraba a la esperanza que el Señor le dijera algo acerca de sí mismo que le permitiera adoptar una postura firme y así liberarle. Pero nuestro Señor hizo silencio. Hasta ese momento había respondido a todas y cada una de sus preguntas, pero ahora se negaba a seguir hablando. No responder al representante oficial del poderoso imperio romano seguramente cayó muy mal a Pilato, quien había perdido todo derecho de recibir más información de su prisionero. Realmente no merecía respuesta y por eso no la obtuvo. Claramente fue informado sobre la naturaleza del reino de Cristo y del propósito de su venida al mundo. Recordemos que en versículos anteriores nuestro Señor ya le había aclarado esto. Y sin embargo, a pesar de saber todo esto, había sido muy injusto con Jesús. Le azotó, permitió que los soldados le trataran de la manera más vil, le expuso a la burla pública, siendo plenamente sabedor de su inocencia. En resumen, con su conducta pecaminosa, malgastó las oportunidades ofrecidas. E hizo oídos sordos al clamor de su propia conciencia. De ahí que el Señor no deseara decirle nada más ni darle respuesta. ¿Para qué perder tiempo con alguien que no entiende? No era el momento de darle las perlas a los cerdos. Y así ocurre también en muchos casos y en muchas ocasiones. Bueno, sí es verdad que nuestro Señor nos ha dicho ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Sabemos que debemos compartir a tiempo y fuera de tiempo, pero hay momentos en los cuales sencillamente es mejor callar. Hay momentos en que debemos hablar, pero también hay momentos en que es oportuno hacer silencio, como lo estamos observando aquí. Nuestro Señor no dijo nada y se quedó callado ante la pregunta de este hombre. Aquí, al igual que en muchos otros casos, vemos que Dios no convence a nadie a la fuerza, ni obliga a los incrédulos a creer. Todos, al igual que Pilato, tienen su momento de gracia y una puerta abierta ante ellos. Sabemos que esta puerta es Cristo. Y que si se niegan a entrar por ella y prefieren seguir por su camino pecaminoso, un día esa puerta se cerrará sin volver a abrirse. En los días de Noé, pregonero de justicia, este hombre predicó a los antediluvianos por 120 años mientras construyó el arca. Y les decía,
va a venir un juicio, arrepiéntase. Y la gente se burlaba de él y le decían que estaba loco, construyendo una embarcación en un lugar seco donde no había agua y cuando nunca llovía. Realmente parecía un loco. Pero el día en que el arca estuvo terminada, dice la palabra de Dios que la puerta se cerró. Y cuando la gente estaba pereciendo, cuando se estaban allí condenando, anegados en las profundidades del agua, ahí sí clamaban y gritaban: por favor, ábrenos, Noé, ábrenos que perecemos. Pero ya era demasiado tarde, ya la puerta se había cerrado. Y lo mismo ocurre hoy. Cristo, la puerta de salvación, se encuentra abierta de par en par. Solamente debemos tomar la decisión de pasar por ella, entregarle nuestra vida, arrepentirnos y permitir que Dios nos haga nacer de nuevo. Llegará un día en que esa puerta se cerrará. Llegará un día en que no habrá más gracia, solamente el juicio de Dios para aquellos que rechazaron y despreciaron su don de amor. Cuando Cristo habla a los hombres, si no están dispuestos a escucharle y a abrir el corazón, se les entrega a una mente reprobada y a las consecuencias de sus actos. Pilato tuvo su oportunidad y no la aprovechó, sino que quiso complacer a los judíos. Con todo, no debemos olvidar que la negativa de nuestro Señor al hablarle formaba parte de los designios eternos en el plan redentor. Si nuestro Señor hubiese revelado a Pilato su identidad, la crucifixión no hubiera tenido lugar, ni tampoco el gran sacrificio por los pecados del mundo. Así que el silencio de nuestro Señor fue justo, oportuno y merecido. Entonces le dijo Pilato: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? En este texto vemos cómo aflora el carácter arrogante y altanero de Pilato. ¿Cómo se atrevía un judío a negarse a responder sus preguntas cuando estaba acostumbrado a ver a sus prisioneros suplicar ante él? Casi se puede palpar la tensión del momento, viendo a Poncio ser incapaz de entender el silencio de nuestro Señor, por lo cual se dirige a Jesús con una mezcla de ira y sorpresa. Era evidente su molestia. ¿Por qué no respondes mi pregunta? ¿Acaso no sabes que eso constituye una ofensa para mí? ¿No sabes que estás a mi merced y que tengo el poder para crucificarte o para liberarte, según lo estime oportuno? Así la confrontación entre los dos representantes de autoridad llega a su momento más dramático. Por un lado, Pilato se sentía respaldado por el poderoso imperio romano. No obstante, Jesús estaba respaldado por la absoluta autoridad celestial. El poder del gobernador era realmente insuficiente y precario ante el verdadero poder y la autoridad del Creador y sustentador del universo. Este hombre allí hablando altanera y altivamente a nuestro Señor, diciéndole: ¿acaso no sabes que yo soy el que tiene el poder de quitarte la vida o de
soltarte, pero no comprendía ni caía en cuenta que ante Él estaba el poderoso y bendito Señor del cielo y de la tierra, el omnipotente Dios, el amo y creador del universo, estaba allí, ante Él humillado, herido, abatido, sangrante. No había siquiera punto de comparación entre el poder que tenía Pilato, que era algo insignificante, al verdadero poder y la autoridad que tiene Jesucristo. Los grandes impíos suelen alardear de su poder y posición, como Nabucodonosor cuando estaba allí orgulloso en su floreciente palacio, admirando a esa gran Babilonia que él había levantado para su propia vanagloria, y se paseaba por el palacio y decía: no es esta la gran Babilonia que yo mismo he levantado y he construido para que se me exalte. Y estaba allí pavoneándose por la grandeza que tenía, ya que todas las naciones y lenguas temían y temblaban delante de él. Era, por decirlo así, el hombre más poderoso sobre la tierra en ese momento. Engrandecía a quien quería y a quien no humillaba. Sin embargo, por encima de él estaba el omnipotente Señor, que le puso a comer pasto como un animal por 7 años. Por encima de los hombres más influyentes, más ricos y más poderosos en este mundo, está Dios, está nuestro Señor. Él es quien verdaderamente gobierna, Él es quien tiene toda la autoridad y Él es el que dispone según sus designios y su soberana voluntad. Y lo que ocurre es porque Él lo permite, porque Él lo decreta. Los hombres realmente no son nada, no tienen ningún poder. El verdadero poder y la verdadera autoridad pertenecen a Dios y a Jesucristo nuestro Señor. Por mucho que hombres así se jacten de su poder, como sucedía a Pilato, vemos que no es más que un pelele en las manos de la opinión pública. Este hombre decía: tengo la autoridad para soltarte, siendo consciente de su incapacidad para ejercerlo. Hemos visto que durante el juicio Jesús fue el que mantuvo el control. A Pilato, como podemos observar, le hemos visto miedoso, confundido, vacilante, ofuscado. De todas las formas le hemos podido observar en lo que hemos visto hasta ahora. Y a los judíos, enojados, expectantes, movidos por el odio, llevados por la ira, por el furor, con expectativa de qué iba a ocurrir con Jesús, pero en cambio a nuestro Señor lo vemos manteniendo total compostura, pues Él sabía la verdad y conocía el plan de Dios y el motivo de su juicio, a pesar de la presión y la persecución. Cuando confiamos en Dios, entendemos que Él está por encima de cualquier poder, de cualquier autoridad o de cualquier situación, y que nada ocurrirá sin que sea su bendita voluntad. Pilato creía tener la autoridad, pero era un don nadie acobardado a quien le quedaba grande su cargo. Mientras que Jesús
quien era el verdadero rey, quien tiene el verdadero dominio y todo el poder, el derecho sobre todo y la permanencia, estaba en completa calma, soportando con paciencia. Ahí vemos a un hombre del mundo alardeando de lo que puede hacer, y alguien que de verdad podía y tenía todo el poder, callado, sufriente, aguantando por amor a nosotros, para que fuésemos librados de todos nuestros pecados.